Buenos días, amable auditorio. En esta ocasión les voy a hacer una narración sobre la vida de un insigne personaje de México. Me refiero a Guillermo Prieto Pradillo, periodista, literato, cronista, crítico teatral, político y cartografista. Comienzo por citar que Guillermo Prieto nació en la Ciudad de México, en el Portal de Tejada número 5, el 18 de febrero de 1818. Sus días de infancia los pasó en la zona del Molino del Rey, en los alrededores del bosque de Chapultepec. Hijo de José María Prieto Gamboa, quien era el encargado del molino y de la panadería, el señor José María fallece en el año de 1831, dejando en la orfandad a Guillermo y dos hijos más, mientras que su viuda, María Josefa Pradillo y Estañol, entra en un estado de demencia, permaneciendo bajo estas condiciones por algún tiempo. Ante esta situación, el aún adolescente Guillermo enfrentó este periodo de su vida un tanto difícil, pero ello no fue óbice para quitarle la animosidad ni las intenciones progresistas. Para ello, se convierte en aprendiz en la Comisaría General y también trabaja como dependiente en una tienda de ropa. Cultiva amistad con un barbero, quien lo alienta en las lecturas como la poesía festiva, entremeses mexicanos, comedias de Lope de Vega y Calderón de la Barca, y es con este tipo de lecturas donde Prieto recibe sus primeras lecciones anticlericales. Atormentado por las condiciones de salud mental de su madre, este recurre al ministro de Justicia, Andrés Quintana Roo, quien le brinda su apoyo, consiguiéndole trabajo como aprendiz en la aduana, y también lo inscribe en la Academia de San Juan de Letrán. Al fallecer su madre, Guillermo Prieto y sus dos hermanos son adoptados por don Andrés Quintana Roo y su esposa, doña Leona Vicario. A sus escasos 18 años, Prieto, junto con los hermanos Juan y José María Lacunza, fundan una academia literaria que es conocida como la Academia de Letrán. Comparte amistad con personajes de la talla de Manuel Paino, Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón e Ignacio Ramírez el Nigromante. Al año siguiente se incorpora al gobierno de Anastasio Bustamante, de quien ya conocemos su historia, que hubo varios levantamientos a lo largo de sus múltiples gestiones como presidente de la República. Es precisamente en el año de 1841, bajo uno de estos alzamientos, cuando llega al poder Antonio López de Santana. El joven Guillermo Prieto se convierte en opositor de este y es enviado a Zacatecas en el año de 1842. Posteriormente, regresa a México, donde comenzó su carrera de periodismo, escribiendo para el diario El Siglo XIX, periódico de corte liberal y opositor al régimen de Santana. Allí escribe una columna titulada Los Sanlunes, publicando bajo el seudónimo periodístico que lo haría famoso, que es el de Fidel. Por cierto, es en este diario en el que durante más de 53 años, en el que colabora escribiendo la columna antes mencionada,
Participa también en otra revista literaria llamada Museo Mexicano. Brindó también su aporte en la redacción de El Monitor Republicano. Tiempo después, junto con Ignacio Ramírez el Nigromante, fundan el periódico de carácter sátiro llamado Don Simplicio, que poco tiempo después fue suspendido, ya que sus redactores fueron encarcelados, reapareciendo 3 meses más tarde. Posteriormente, los mismos editores toman la determinación de suspender la edición de este al considerar que la sátira con la que estaban escribiendo sería perversa para un país que en aquellos momentos era invadido por el gobierno estadounidense. Como lo he manifestado, entre los quehaceres más destacados de este personaje se incluyen la fundación de varios periódicos y academias literarias. En cuanto a su producción poética literaria, contiene obras como La Musa Callejera de 1883, El Romancero Nacional de 1885, El Alférez de 1840, Alonso de Ávila de 1842, El Susto de Pinganitlas de 1843, Viajes de Orden Supremo de 1857, pero la obra que le dio una mayor proyección y quizás sea la más difundida es Memorias de mis tiempos de 1853, de corte del romanticismo, estructurada en 5 capítulos, escrita en prosa. En ella hace una alocución de las costumbres reinantes en su época. Plasma sucesos, aventuras, travesuras que como cualquier chico de escuela primaria hemos tenido, y con qué gusto y placer hacemos remembranzas de aquellos días en los que la mayor preocupación para una personita de 11 años era saber que al llegar a casa nos espera mamá con una sonrisa y con la comida lista. Estas últimas palabras son del pensamiento de quien les habla. Ante estas que se citan en esta obra, cabe destacar algunas que me parecen muy singulares y descriptivas, e inclusive a quien realiza esta narrativa, en mi niñez fui todavía objeto de algunas de ellas. Cito pues para ejemplificar, y dice así: el ideal de un niño consistía en que tenía que permanecer quieto y en silencio durante varias horas, saber un buen trozo del catecismo de memoria, en oficiar el rosario en las horas tremendas, comer con tenedor y cuchillo, dar las gracias a tiempo, besar la mano a los padres, decir que quería ser emperador, santo o sacerdote, o cuando muy menor, mártir del Japón. Bien, como podemos apreciar, el autor refleja una semblanza sobre la vida cotidiana de aquellos tiempos. Buena parte de los que pintó se debe a que, ya fueran en las iglesias, en las pulquerías, en las tertulias o en cualquier sitio donde veía un verso, lo aprendía de memoria. A continuación voy a leer un fragmento de esta obra para ustedes. Imposible describir el griterío, el barullo, el tono del tumulto de la pulquería, gritos, silbidos, riñas, retozos, lloros,
relinchos, rebuznos. Todo se mezclaba al tono del fandango y al sonoro ¿dónde va la otra? Del jicarero. Las pasiones ardían, el huracán del odio a la dictadura, todo pretendía arrollarlo. Se instaba a la Cámara por la terminación de la causa, para apagar la sed de reivindicación que agitaba al pueblo. Desamortización, tolerancia de cultos, milicia cívica, libertad de comercio, todo se discutía entre contradicciones y aplausos exagerados, oyendo la mayoría con la boca abierta a los cabezones, como se les llamaba a los hombres de talento. Pero lo supremo, lo talentoso, lo matizado de todos los colores, el gran mosaico popular, se reservaba para el cuartito de tablas, el músico y el capellán de tropa, el fraile copetón y decidor, el ranchero ladino, el épero resabioso y tremendo, el puñal y la daga, la bandola y la navaja. En una palabra, todos los útiles para el desempeño fácil y entusiasta de los pecados capitales. Tenía mi colegio cierto viso de civilización adelantada, cierta propensión al cultivo de la buena literatura, cierta tendencia a las discusiones políticas en el sentido liberal y sobre todo ciertos colegiales notables por su talento y erudición que lo hacían un establecimiento realmente progresista. En estos amores, lo verdaderamente excitante y subyugador es el tránsito inesperado, repentino y explosivo de la atmósfera para hablar del sosiego místico a la candente de la pasión erótica. Correspondencia de confesores y monjas, los versos y regalos, las conversaciones de puerta y reja, y todo estaba saturado de un líquido de hipocresía que se filtraba en lo más íntimo, como en toda sociedad hipócrita y oprimida. El carnaval fue un fiat de licencias, un motivo de solace de gente circunspecta y sacristía, y un salvoconducto de diabluras de todo bicho que aspiraba a los goces mundanos, conservando una reputación inmaculada. El frijol popular, el frijol, el amigo de los desheredados, el frijol, refrigerio del hambriento, el frijol patrio, ocupaba el puesto de honor. Se le solía adornar con cebolla picada, con queso, con aguacate y salsa, para que sonriera a la gula en la mesa más humilde. Cambiaron mucho esas decoraciones con la independencia. El sofá y los sillones tomaron posesión de las salas. Cobraron grandes proporciones los espejos, los floreros en grandes capelos y los relojes de mesa anunciaron el lujo, y los hermosos cuadros constituyeron un adorno de buen gusto y riqueza. De aquí nace la confusión inevitable de estos recuerdos que no he querido sujetar al orden cronológico riguroso ni al cartabón histórico de las fechas, porque entonces sería estudio, historia, reseña, anales, pero no memorias mías. Para imprimirlas, puse a estos recuerdos por título Memorias de mis tiempos, relatando más bien mis impresiones de las cosas que ocurrían a mi alrededor
pegado al muro, al frente de las puertas, dominante y majestuosa, se alzaba la cátedra, que era como un enorme púlpito, cuadrado, de madera, con el símbolo del Espíritu Santo, entre ráfagas de oro. Yo todo lo quería fotografiar en mi mente y llegué a tomar una galería de curiosos relatos y una selección exquisita de cuadros y costumbres. En la parte intelectual siempre había servidumbre y siempre se resentía el escritor del poco crédito del oficio de vivir con la pluma. México entero era una plaza de guerra. Las gentes pacíficas hacían en silencio sus provisiones fuera del centro, buscando las calzadas. Salían sin estrépito carros con muebles y familias deseosas de ponerse a cubierto de los horrores de las guerras. La tropa, la ciudad, las familias que emigraban, los trenes de guerra, las sémilas, las camillas de ambulancias y el oleaje de gente vagabunda, todo presentaba la imagen del caos. Bien, espero que les haya dejado un grato sabor esta lectura. Ahora, como hice notar previamente, Guillermo Prieto se distinguió como político al ingresar al servicio de la administración pública en el gobierno de Anastasio Bustamante. Colaboró durante el gobierno de Mariano Arista. Se desempeñó como ministro de Hacienda del 14 de septiembre de 1852 al 5 de enero de 1853. Opositor de Antonio López de Santana. Al terminar la revolución del Plan de Ayutla, fue nombrado administrador general de Correos y fue ministro de Hacienda en el periodo de Juan Álvarez. Participó como diputado del Congreso Constituyente que elaboró la Constitución de 1857. Una vez consumado el golpe de Estado contra el gobierno de Ignacio Comonfort, propiciado por Félix Zuluaga con el Plan de Tacubaya, renunció a su puesto de administrador de Correos y se unió a la causa liberal de Benito Juárez, época en la cual expresó su frase célebre: "Los valientes no asesinan". La anécdota sobre de esta frase dice más o menos así. Por allá a mediados de febrero de 1858, cuando el gobierno liberal de Benito Juárez había tenido que convertirse en un gobierno itinerante debido a las luchas intestinas por el poder, bajo esta condición, Juárez y su gabinete se trasladaron a Guadalajara. El presidente lo nombra ministro de Hacienda. Juárez y parte de su gabinete se refugian en el Palacio de Gobierno. Benito Juárez era resguardado por un coronel de apellido Landa, que se vendió a los conservadores, siendo apresado por un grupo de estos últimos. Entonces, un grupo de liberales pretendió liberarlo. Ante este acontecimiento, se ordenó su fusilamiento. Juárez se mantuvo firme y sin ningún temor, esperando a que se cumplimentara dicha ordenanza. Entonces, Guillermo Prieto, que se encontraba parado en la
puerta del despacho donde se encontraba Juárez, fue abriéndose paso entre la tropa que ya se encontraba lista para cometer tal villanía. Recibió patadas, golpes, rasguños, pero no mermaron su decisión de llegar hasta donde se encontraba el presidente. Cuando estuvo al lado de este, se interpuso entre Juárez y el pelotón de fusilamiento, diciéndoles aquella frase que se ha hecho célebre: los valientes no asesinan. Si quieren sangre, bébanse la mía. Así fue como este gran mexicano no solo salvó la vida al presidente, sino a la nación. Después de estos hechos, se embarcaron en Manzanillo, junto con Juárez y su gabinete, en el vapor John L. Stephens, para llegar a Panamá, donde cruzaron el país por tierra, pues aún no existía el canal. Luego se dirigieron a La Habana y a Nueva Orleans. Posteriormente se embarcaron en el vapor Tennessee con destino al puerto de Veracruz. En San Juan de Ulúa se estableció el gobierno republicano de don Benito Juárez. Guillermo Prieto participó en la emisión de las leyes de reforma. Una contribución más fue la que hizo desde la azotea del castillo de San Juan de Ulúa, donde plasmó el plano astral de las constelaciones del hemisferio norte. Algo más que no quiero pasar por alto fue la de una canción muy popular en aquellos días, titulada como la canción de los cangrejos, que se le atribuye a la autoría de este, pero que no he podido confirmar, y que escucharemos a continuación. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata que oprobios nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Gracias a su sentido filantrópico, lanza el apoyo
de las asistencias sociales. Otro aporte más a todo lo anterior consistió en la creación del Atlas de la República Mexicana en colaboración con Antonio García Cubas. Como podemos entender, con esta exposición de su obra, concluyo con su devenir en la política, que fue un hombre entregado en todos los terrenos que incursionó. Fue 4 veces ministro de Hacienda, 22 años fue diputado al Congreso de la Unión, periodista, poeta de alta alcurnia, crítico teatral, así como también cartografista. Deja de existir el 2 de marzo de 1897, suceso acaecido en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Bien, amable público radio escucha, confío que con la semblanza sobre la vida y obra de don Guillermo Prieto Pradillo les haya mostrado una descripción amplificada sobre quién fue este ilustre personaje en la vida pública de nuestro país. Espero haber conseguido mi objetivo consistente en despertar en ustedes el hambre de conocimiento sobre este gran mexicano. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den un like, y también les invito a que nos dejen sus comentarios sobre qué les ha parecido este tema. ¿Tienen algún tópico que les interese conocer? Háganmelo saber a través de sus sugerencias y con mucho gusto haré la investigación propuesta por ustedes sobre cualquier tópico que les sea de su interés. Se despide de ustedes Raúl Arteaga, admirador de ustedes, dejándoles aquí mi reputación para que la destrocen o la ensalcen. Les deseo que tengan ustedes el mejor día.